Buenos días, Magíster Ciro Marín. ¿Nos Buenos podría días. dar su concepto de filosofía? Bueno, como todos tenemos entendido como filósofos, porque yo también soy filósofo, magíster en filosofía, por lo tanto, la filosofía es un conocimiento general, o sea, la totalidad, ¿no? En comparación con la ciencia que solamente estudia particularidades, la filosofía se caracteriza por ello que tiene que estudiar universalidades, o sea, el todo. ¿Cuál es su concepto de filosofía tahuantinsuya, es decir, lo que propone usted en su libro? Bueno, partiendo de esto, nosotros tenemos conocimiento de que el eurocentrismo filosófico, tal como yo lo menciono en el libro publicado, eh, resulta que hay una especie, digamos, de acaparamiento solamente de los occidentales. Ellos se asumen ser los únicos racionalistas. Las demás culturas, sin embargo, ellos lo consideran como que no han empleado la razón. Los calificativos de los intelectuales o filósofos occidentalistas u occidentales siempre han tenido o han manejado este concepto. Entonces, esto está fuera de lugar, ¿no? Porque la razón sabemos que es de carácter universal, o sea, no puede haber solamente algunos iluminados que ellos han podido razonar, y por lo tanto nuestra cultura, que incluso se anticipa en su desarrollo en miles de años en comparación con los occidentales, porque tenemos conocimiento, ¿no es cierto?, de que el empleo de las matemáticas recién empieza con Euclides, o sea, el griego Euclides hace unos 600 años antes de nuestra era. En tanto, la cultura tahuantinsuya tiene conocimiento sobre este manejo y conocimiento del cuadrado y su diagonal aproximadamente 4.500 o 5.000 años antes de nuestra era. Eso lo puede corroborar y lo podemos confirmar y verificar y confirmarlo fehacientemente por los estudios realizados. Por ejemplo, estos datos están guardados en la Pontificia Universidad Católica en Lima. Entonces, por lo tanto, con estas demostraciones se llega pues a la conclusión de que tanto la cultura china, o sea, los chinos antiguos y también nuestros ancestros tahuantinsuyanos, o sea, no precisamente la cultura tahuantinsuyana, sino con anterioridad, los que iniciaron esto ya tenían estos manejos del conocimiento del cuadrado y su diagonal. Entonces, eso demuestra de que el desarrollo, el cultivo de lo que es las matemáticas y la geometría, eso ya implica un pleno uso de razón. Solamente en las ciencias matemáticas se razona y por lo tanto eso nos da, digamos, a que nosotros podamos asumirnos de que sí hubo una filosofía. Muy bien. Eh, Profesor Marín, ¿cuál es la diferencia entre su propuesta con otras propuestas sobre la filosofía andina, tahuantinsuya, prehispánica, etcétera? Bueno, es que ese término andino creo que ya está muy manoseado, muy variado tendenciosamente, y eso es lo que esa nomenclatura nos han puesto los occidentales, ¿no? De que esto es lo andino, claro, de repente es referente a lo ande, pero ese término ande es pues propiamente occidental. Y nosotros queremos empezar un pensamiento, una reflexión nuestra propiamente, entonces, por lo que es originario de nosotros. Entonces, recurrimos a ese término tahuantinsuyo, que sí tiene fundamento, sí está basado o tiene un respaldo propiamente originario. Entonces, nosotros en adelante queremos trabajar con todo lo que es propiamente de nosotros, o sea, una filosofía tahuantinsuya, una reflexión, una ciencia, un conocimiento tahuantinsuya. Esto no quiere decir que nosotros no nos vamos a desentender de lo que es el conocimiento hasta hoy existente, sino que nosotros queremos rescatar esa participación nuestra. Tanto tiempo, o sea, más de 5 siglos que hemos sido, más de 500 años que hemos sido excluidos. Entonces, nos han calificado de que no tenemos, a pesar de que personas o intelectuales quechohablantes, como por ejemplo Mario Mejía Guamán, que se asume ser cusqueño, pero él niega rotundamente. ¿Por qué? Porque él no lo ha investigado de manera consciente de que estos indicios que lo estoy yo mencionando y que también menciono en el libro están. Entonces, eso se tiene que investigar, pero de manera consciente, sin, sin malas intenciones. ¿Cuáles serían sus fuentes para investigar la filosofía tahuantinsuya? ¿Los relatos orales, los relatos escritos de los conquistadores? Allá. Bueno, ese es otro de los términos que siempre nos han catalogado de que como no hay escritura, entonces no hay nada que nos pueda revelar sobre la existencia de la filosofía tahuantinsuyana. Miren, hay escritos, hay kelkas. El término kelka quiere decir escrito.
o el quelquero es el escritor. Entonces, estos términos ya han existido con miles de años de anterioridad. Por lo tanto, en el Tahuantinsuyo, si hay quelquero o quelcasca, que quiere decir escrito, por lo tanto, deducimos de que ya hubo ese tipo de escritos. Ahora vayamos, los quipos, los tocapos y otro tipo, digamos, de planchas existentes que hay en la actualidad, pero sin embargo están en manos de extranjeros en museos privados. Ese tipo de escritos no lo ha investigado, no lo ha tratado de interpretar o descifrar alguna universidad. Entonces, pero sin embargo, de repente dedican otro tipo de estudios a otras materias. Entonces, eso es lo malo, ¿no? De que en lugar de estudiar lo propiamente nuestro, para luego reafirmar nuestra identidad, entonces seguimos nosotros repitiendo lo que en otra hora de repente los ya fallecidos intelectuales, por ejemplo David Sobrevilla, Rivera Tuesta, han repetido esto. ¿De qué? De que no hay escritura y por lo tanto hay acaba. Entonces, si nosotros averiguamos desde un punto de vista semiótico, desde un punto de vista fenomenológico, vamos a encontrar de que hay estos indicios que en realidad son bastante serios y muy reveladores, de que ese pensamiento hay, por ejemplo, en la geometría, como de repente si leen el libro van a poder encontrar de que está muy bien elaborado y, digamos, excelentemente trabajado de parte de nuestros ancestros. Por lo tanto, no habrá escritos de repente descifrados, pero sí hay esa arqueología, sí queda, por ejemplo, esos planteamientos epistémicos ancestrales que sí nos van a revelar que hay un conocimiento matemático. Por lo tanto, diríamos, una filosofía bastante elaborada, o un conocimiento, una reflexión, ¿no? Propiamente tahuantinsuyiana. Profesor Marín, la filosofía a veces se le considera, o muchas veces se le considera como sinónimo de pensamiento crítico, es decir, cuestiona el poder, cuestiona la moral, cuestiona las costumbres, etc. Y en otras partes, además de Grecia, en la India y la China, ha habido pensamiento no religioso, es decir, crítico, ¿no? Pero justamente por eso ese tipo de pensamiento no ha prosperado, ¿no? Ha sido eliminado escuelas filosóficas en esas naciones, ¿no? Y en otras más. ¿No cree usted que si es que hubiera habido filosofía o como pensamiento crítico, por ejemplo, en el Imperio Incaico, ese pensamiento hubiera sido perseguido políticamente? Mire bien, cuando en toda cultura, en toda civilización, en todos, digamos, los pueblos, en las auroras, cuando se han iniciado las civilizaciones, digamos, no se asume de manera directa cuando hay un planteamiento. Siempre eso de la crítica ha tenido que haber. Un ejemplo, supongamos que un jamauto de nuestra cultura ancestral ha tenido que plantear de repente algo equivocado. Ha tenido que haber habido otro jamauta que en realidad también plantee, o sea, critique ese procedimiento. Entonces la crítica no es solamente de los occidentales, o como lo plantea la filosofía occidental. Entonces esa crítica siempre la hay. Por lo tanto, si, digamos, plantearan la construcción de Huayna Picchu, ha tenido que haber habido alguien que diga, ¿sabe qué? Este procedimiento no va a funcionar. Entonces, empleemos este otro. Y así sucesivamente, esto se ha ido edificando como un constructo. Entonces, la crítica es aplicable para, digamos, de manera universal para toda la humanidad. Entonces, no es solamente propiamente, digamos, como filosofía de los antiguos griegos, o de los chinos, o de los hindúes. Entonces, esa crítica, sino que no hay alguien que lo pueda sostener, que lo pueda sustentar de manera escrita. Los escritores siempre han sido, entre comillas, criollos, que no conocen nuestros términos quechuas, aymaras o amazónicos. Por ejemplo, Mariátegui no sabía hablar quechua. Por ejemplo, Rivera Tuesta o Miro Quesada o David Sobrevilla, Salazar Bondi, ninguno de ellos sabían hablar quechua. En tanto, por eso nosotros queremos iniciar con esto, que tenga el sentimiento, que conozca la etimología de nuestros términos, los del runasimi, del aymara y de los amazónicos. Entonces, solamente bajo de repente estas condiciones podemos nosotros hacer una especie de renacimiento de lo que es lo tahuantinsuyiano. Sin embargo, su obra está en un idioma occidental, el castellano. Para un mejor entendimiento. Porque imagínense, claro, eso no, pero me gustaría hablarlo en quechua, de repente la gran mayoría no va a entender. Sobre todo, para que hagan un análisis, diríamos los capitalinos, ¿no? Los criollos, es el término que más se emplea, ¿no es cierto? De que ellos no hablan porque no hablan el runasime ni el aymara. En tanto,
el sentimiento parte de nosotros, los originarios, para que ellos lo puedan entender. Dedicatoria, en ciertos términos, yo sí lo hago, digamos, en el Runasimi. Profesor Marín, hay una crítica común, ¿no?, en relación al pensamiento o filosofía andina, prehispánica, incaica, tahuantinsullana, ¿no?, que se le considera un pensamiento mezclado con el mito, con la religión. ¿Qué puede decir al respecto? Mire, ese concepto se ha manejado permanentemente desde los cronistas, desde el primer cronista que es Garcilaso, después los otros cronistas que han sido la mayoría sacerdotes, jesuitas, dominicos, etc., pero han sido de esa tendencia. Entonces ellos lo han manejado así. Luego veamos de que en realidad no es así, lo han enfocado solamente desde un punto de vista lo que ellos han escuchado, los comentarios, y lo plasman. Pero sin embargo no han dejado entrever un aspecto que de repente lo han olvidado, el aspecto epistémico, el aspecto científico. Entonces el libro tiene ese contenido, dice un enfoque o una perspectiva epistémica, quiere decir basado en la razón, basado en el conocimiento, basado en lo científico. ¿Tenemos conocimientos de matemática? Sí. ¿Geometría? Sí. ¿Geodesia? Sí. ¿Óptica? Sí. Entonces no es un trabajo mítico, porque lo que yo le he mencionado, esas ciencias, lo que hoy en día se maneja, no es mito. Entonces eso hay que aclararlo y trabajarlo mucho más. Entonces yo creo que muchos jóvenes en el Congreso, en este último Congreso que se ha realizado, me han entendido esto. Yo sé que en adelante se va a trabajar en base a esto. Por lo tanto, como vuelvo a repetir, esto no es mito, la ciencia no es mito. Muchas gracias, profesor Marín. Unas palabras en su idioma originario, por favor. Napaikuy, tukuy, tukuy son guayque panaykunata. Hilata, hilakanaka, aymara runasimipi. Tukuy te napaikuy. No canches, alinta sayarizo, alinta remananchis. Kay imaynachus no canches muspaj canches, imaynachus no canches auchiuchis kuna musparkan, rexerkan, kay hallpata. Tukuy son Juan, imaynachus paykuna llank'aykurqan, hinallatapis no canches profesor. Napaykuypis tukuy son Juan, tukuyta.